Hola, espero se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Anilo Calcedilla Rogel y el día de hoy revisaremos el tema correspondiente a hemorragia de tubo digestivo alto no varicel a cargo de la doctora Laura Juárez Morales para el curso de urgencias médicas. Entonces, comenzaremos con el tema. Bueno, para empezar, aquí tenemos un proverbio chino que igual está como para reflexionar, que dice, si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado irás más lejos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la tabla de contenido. Vamos a revisar la introducción, hablaremos un poco de la etiología y la clasificación, veremos lo más importante del cuadro clínico, hablaremos del diagnóstico y abordaremos el tratamiento. Comenzaremos con la introducción. Bueno, es importante saber que la hemorragia de tubo digestivo alto no varicial, o también abreviada HTDANV por el no varicial, es una emergencia médica y realmente representa una causa muy común, si no es que la más común de patologías asociadas aparato digestivo que requieren hospitalización. Entonces, es muy importante, igual depende de la bibliografía en que lo lean, pero por ejemplo, para este caso que revisamos un artículo de la revista de gastroenterología de México, vemos que los gastroenterólogos coinciden en que es un reto diagnóstico y terapéutico de manera actual por la alta incidencia que vamos a ver más adelante. Entonces, para que tengan esto presente, que representa la causa más común de hospitalizaciones por patologías digestivas. Bueno, hablando de la epidemiología en un contexto de México, de nuestro país, vamos a ver que la incidencia anual se estima aproximadamente entre 50 y 70 casos aproximados, ¿no? Por cada 100,000 habitantes, que puede parecer un número pequeño, pero si lo extrapolamos a toda la población que vive tan solo en la Ciudad de México, pues, los millones de habitantes, pues estas cifras van a aumentar. Entonces es justo por eso la importancia de conocer que es una emergencia médica y tratarla, diagnosticarla y tratarla a tiempo. Aquí tenemos los índices de mortalidad del 10% al 36%. Aquí las bibliografías se ponen muy de acuerdo, la guía de práctica clínica menciona que es lo mismo, y justo la mortalidad va a aumentar cuando tenga poblaciones de riesgo, pacientes con edad avanzada, cirróticos, hospitalizados, o que tengan comorbilidades muy importantes, pues van a tener un índice de mortalidad mayor, ¿no? Entonces es justo muy importante tener esta parte en cuenta. Del 25% de todos los pacientes con hemorragia de tubo digestivo son mayores de 80 años, ¿no? O sea, son una edad avanzada, entonces es justo importante porque es un cuarto prácticamente. Y de este cuarto, bueno, 25% de los pacientes, el 33% representa a pacientes que están hospitalizados per se, ¿no? Entonces, justo tener en cuenta todos estos factores de riesgo para detectar a tiempo, tener la variable de la edad avanzada como mayor predictor de mortalidad y tener en cuenta pues la epidemiología, ¿no? Que como vemos pues es muy alta, por lo menos en nuestro país y realmente en todos los países. Si ustedes revisan estudios de los países de primer mundo, Japón, Estados Unidos, España, Italia, manejan prácticamente los mismos porcentajes. Entonces, es común en todo el mundo. Ahora, siempre tenemos que iniciar cuando hablemos de una patología por la definición, ¿no? Vamos a ver que el sangrado gastrointestinal o la hemorragia gastrointestinal superior o de tubo digestivo alto se define como cualquier sangrado que esté por encima del ligamento de Treitz, que si ustedes no mal recuerdan, el ligamento de Treitz es un repliegue de peritoneo que recubre al músculo suspensorio del duodeno. Entonces, este ligamento me va a formar un ángulo, que es el famosísimo ángulo de Treitz. Que todo lo que esté por arriba del ángulo de Treitz, que es esófago, estómago y la parte proximal del duodeno, va a ser tracto gastrointestinal superior, y todo lo que esté por debajo del ángulo de Treitz es tracto gastrointestinal inferior. Entonces, este ángulo que se forma por el ligamento se usa pues, anatómicamente, ¿no? Para dividir los dos segmentos. Entonces, justo, cualquier sangrado que se encuentre por encima de este ligamento, que es en esta parte que les menciono, va a ser hemorragia de tubo digestivo alto. Y por el contrario, cualquier sangrado que esté por debajo del ligamento del ángulo de Treitz va a ser sangrado de tubo digestivo bajo. Y pues nuestro sangrado de tubo digestivo alto, vamos a ver más adelante, pero si nos vamos por origen,
puede clasificarse por no varicial y varicial. La hemorragia de tubo digestiva alta no varicial es la causa, es causada principalmente por enfermedad acidopéptica, o sea, por úlceras pépticas, y se asocia comúnmente a infección por Helicobacter pylori, por AINES, por estrés, por exceso de ácido gástrico, lo vamos a ver más adelante. Pero tomen en cuenta que la principal causa es las úlceras pépticas o la enfermedad acidopéptica. Y por el contrario, la hemorragia de tubo digestivo bajo está causada por varices esofágicas gástricas, que esto pues se da porque hay venas submucosas en la capa submucosa que están dilatadas y se asocian a enfermedades hepáticas crónicas o hipertensión portal. Entonces, es muy fácil, ¿no? Por el nombre, no varicial, pues obviamente sin varices, úlceras pépticas. Varicial por varices esofágicas o gástricas. En realidad, no es muy difícil de no recordar. Luego, vamos a ver que la incidencia de la hemorragia de tubo digestivo alto no varicial en la mayoría de los países es 5 veces o hasta más mayor de incidencia que la varicial. O sea, si lo vemos es más común ver esta que ver esta. Justo por eso el estudio de la misma. Y vamos a ver que la incidencia ha disminuido en los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Hay propuestas que dicen que gracias a un diagnóstico mejor a lo largo de las décadas, es posible detectar los factores de riesgo, se tratan y esto hace que la incidencia disminuya. Entonces vamos a igual a ver esa parte, muy importante revisar los factores de riesgo para poder justo tratarlos a tiempo, detectarlos y que no se compliquen y no tengamos este tipo de hemorragias. Ahora, pasaremos a la etiología. Clasificación etiológica. Como les digo, la hemorragia de tubo digestivo alto puede ser de acuerdo al origen, no varicial y varicial. Muy sencillo. Y en cuanto a la presentación, ahí la podemos ver como aguda o crónica. Vamos a ver que a lo mismo que la incidencia ha disminuido en los últimos 20 años, igual aquí la etiología ha permanecido casi intacta o sin cambios significativos desde hace 20 años. La enfermedad acidopéptica, como les menciono, se mantiene como la causa principal, seguida por el síndrome de Mallory-Weiss, que vamos a ver a continuación, y la gastritis o la duodenitis erosiva. Entonces, lo más importante es que tengan en cuenta estas tres, ¿no? Enfermedad acidopéptica, el síndrome de Mallory-Weiss y la gastritis o la duodenitis erosiva. También tenemos otras causas menos comunes, que son las angiodisplasias que puede haber, o la lesión de Dieulafoy, que esta lesión es una anomalía vascular localizada en el estómago principalmente y es caracterizada porque hay arterias de un calibre mayor, ¿no? En la parte submucosa. Y de hecho el diagnóstico es muy difícil, se tiene que hacer con patología, anatomopatológico, perdón, y por eso es muy difícil detectarlo, o sea, por pura clínica. Entonces, igual, para que la tomemos en cuenta igual. Y aquí en esta pequeña tabla que tenemos, vemos las causas y la incidencia. Como ven, la úlcera péptica es del 30 al 50%. De hecho, las bibliografías aquí no difieren. De hecho, la guía de práctica clínica marca 54. Entonces, podemos decir que aproximadamente la mitad de sangrados de tubo digestivo alto que nos lleguen van a ser por úlcera péptica. Después tenemos el desgarro o el síndrome de Mallory-Weiss, que es de 15 a 20, la gastritis o la duodenitis erosiva del 10 al 15, la esofagitis del 5 al 10, la malignidad del 1 al 2%. Aquí está un asterisco que les coloqué, porque justo tenemos que tomar en cuenta que el aumento de la incidencia del cáncer a nivel mundial es muy significativo. Entonces puede que estas cifras de hecho han variado, porque antes era menos del 1% y ahorita ya está a 2% y en aumento por lo mismo. Entonces, para que no se olviden nunca de la parte de las neoplasias. Después tenemos angiodisplasias o malformaciones musculares congénitas per se, y 5%, y otras como la que les mencioné de la lesión de Dieulafoy, 5%. Y aquí están unas pequeñas imágenes de la endoscopía. Aquí tenemos una úlcera péptica, bueno, dos, como se ven. Tenemos un desgarro o un síndrome por la sedación de Mallory-Weiss. Y aquí tenemos una duodenitis y una gastritis.
Hablaremos de la enfermedad de úlcera péptica, que como mencionamos anteriormente, es la causa más común del sangrado de tubo digestivo alto no varicel. Y tiene 4 principales factores de riesgo, que es la infección por Helicobacter pylori, el uso de medicamentos antiinflamatorios en los traídos, los AINES, el estrés fisiológico y el exceso de ácido gástrico. Es muy importante comentar que la reducción o eliminación de estos factores de riesgo reduce la recurrencia de úlceras y de las tasas de resangrado, porque es muy común que ese tipo de enfermedad úlcera tenga resangrado. Entonces, hablando de Helicobacter pylori, como sabemos, es una bacteria que afecta a la mucosa gástrica superficial, altera toda la capa de la mucosa en sí, y hace que sea más susceptible al daño por ácido. El Helicobacter pylori lo que hace es una inflamación crónica, que va evolucionando a casos de gastritis, después de la gastritis evoluciona a una gastritis crónica, puede ser asintomática y no progresiva, o puede ser todo lo contrario. Entonces es muy importante tener en cuenta la infección por Helicobacter pylori. Luego, la ingesta de AINES, y aquí incluimos a la aspirina en dosis bajas, suele predisponer a la ulceración, porque como sabemos, lo que hacen los AINES es que tiene un efecto local en la inhibición sistémica de las prostaglandinas. Aquí, en esta parte, en adultos, puede ser una gastritis complicada, una úlcera complicada, sin complicaciones, pero en cuanto más aumenta la edad, o sea, los adultos mayores tienen más predisposición a que tenga complicaciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta el uso de AINES y de fármacos en general. Ahora, hablando del estrés, tenemos que las úlceras relacionadas a estrés son muy comunes en pacientes hospitalizados y más pacientes que tienen insuficiencia respiratoria o coagulopatías que están en el hospital son más comunes a que tengan hemorragia de tubo digestivo alto por el estrés. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí el exceso de ácido gástrico pues puede ser un conjunto de todas estas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a un paciente con Helicobacter pylori que toma AINES, tiene estrés, o sea, puede ser individual o juntos todos los factores, pues vamos a tener una predisposición, ¿no? Al aumento de ácido gástrico, y esto pues sumado a todos estos factores, vamos a tener un deterioro de la mucosa. Esto va a ser un aumento de la permeabilidad de la membrana y va a haber como un tipo de retrodifusión, ¿no? De iones hidrógeno. Y esto va a ser una acidosis intramural, vamos a tener muerte celular y vamos a llegar a ulceración, ¿no? Que es justo. Entonces es importante entender esto. También podemos tener exceso de ácido gástrico o hiperacidez por patologías como el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un gastrioma, que ese gastrioma puede ser en páncreas, en duodeno, pero lo que es el gastrioma es que, justo el nombre lo dice, secreta gastrina, y la gastrina me da pues una hipersecreción de ácido gástrico y por eso tenemos la hiperacidez, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en cuenta y ver que la reducción o eliminación de los factores pues va a disminuir las tasas de úlceras y las tasas de resangrado. Hablando de la segunda causa más común, que es el síndrome de Mallory-Weiss o el desgarro de Mallory-Weiss, como ustedes le quieran decir, este se caracteriza justo por una laceración, casi siempre es longitudinal, de la mucosa. Vamos a tener unas pequeñas, como pueden ver aquí, disecciones intramurales en el esófago proximal, en el estómago, en el esófago proximal y en la parte, en el esófago y en la parte proximal del estómago. Y se asocian generalmente a arcadas o, sí, a arcadas prácticamente. Aquí están todos los factores que ahorita vamos a revisar, pero, por ejemplo, un paciente que tiene vómitos se arquea, justo se puede lacerar esta parte, ¿no? Y pues esto se provoca porque pues se rompen, ¿no? Las arterias de la submucosa, como podemos ver aquí todas las hemorragias. Y esto suele ser secundario a un aumento repentino de la presión intraabdominal justo por la ahorcadas, ahorcadas, pues hace mucho, ¿no? Que aumente la presión y se lacera y se hace una disección prácticamente intramural. Tenemos algunos factores precipitantes, justo como los vómitos que les acabo de mencionar, el paciente se arquea y pues, se lacera. Esfuerzo para defecar o levantar objetos, que haga esfuerzo. Tos, muy común igual en convulsiones en pacientes cuando tienen el estrés epiléptico, la convulsión, pueden tenerlo, o sea, pueden tener la laceración. Una lesión abdominal contundente, una preparación, o sea, por heterogénea, ¿no? Para la colonoscopía y una gastroscopía, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta los antecedentes para entender que puede ser una laceración justo por alguno de estos factores.
Ahora, pusimos, bueno, les puse todo junto, la parte de gastritis, gastropatía, duodenitis y duodenopatía, que son procesos predominantemente inflamatorios de la mucosa. Entonces aquí tenemos que el daño y la regeneración de las células epiteliales que no tienen ninguna inflamación es prácticamente lo que denominamos gastropatía. Pero aquí tenemos esto, más aparte la inflamación, por eso va todo junto, ¿no? Y pues esto ocurre más común en pacientes que tengan un contexto de abuso o de uso de anticoagulantes y muchos factores de riesgo, ¿no? Que me pueden dar ya sea la gastropatía o la gastritis per se, o la duodenitis o la duodenopatía, ¿no? Que es el exceso excesivo de alcohol, lesiones por radiación, cirugías, reflujo biliar y hasta enfermedades autoinmunes, ¿no? Cualquier cosa que me dañe la mucosa y me la inflame y me dé una patología per se de ahí, pues es un factor de riesgo, ¿no? Pero estos son los principales y más quédense con el contexto de los anticoagulantes. Ahora, vamos a hablar un poco de los mecanismos y de la fisiopatología que me dan, estos mecanismos que me dan la fisiopatología, que realmente no se comprenden del todo, están escritos, pero no están totalmente escritos hasta el punto más mínimo, sino que es como una idea general, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo entenderlos y es muy, 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 muy sencillo. Que vamos a tener que la barrera mucosa, obviamente, y los vasos sanguíneos submucosos se deben dañar. Muy sencillo, ¿no? Se deben romper, dañar para que ocurra un evento hemorrágico, porque a mí lo que me importa es el per se y el porqué de la hemorragia. Entonces vamos a ver que una alteración de la barrera mucosa se asocia comúnmente a infección, como ya les mencioné, por el Helicobacter pylori, por el uso de AINES, por el uso de aspirina a dosis bajas, por exposición de los vasos, porque por consecuencia o por síndrome de Norway, porque hay una lesión vascular, una lesión neoplásica, o sea, cualquier cosa que me exponga los vasos al contenido luminal. Y también erosión, eh, por lo mismo. O sea, si yo tengo los vasos sanguíneos expuestos y luego tengo la acción del ácido, la pepsina, me va a erosionar, entonces todo esto igual va a interferir con toda la coagulación y toda la activación plaquetaria y todo eso. Pero es realmente muy importante. Quédense con que la barrera mucosa y el vaso sanguíneo se tienen que dañar y pues esta alteración de la barrera se va a dar por algunos de los factores de riesgo que aquí les mencioné y los que vemos de cada patología, y eso va a ser pues la lesión, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño esquema, la verdad está muy bonito, que ejemplifica muy bien lo que les acabo de mencionar y hemos estado viendo. Aquí tenemos la capa mucosa, aquí tenemos el Helicobacter pylori, que me va a dar una respuesta inflamatoria, entonces este es un factor, ¿no? Aquí tenemos el uso de fármacos, de aspirina a dosis bajas, que me va a dar efectos sistémicos, como disminución de la COX, van a disminuir las prostaglandinas, la proliferación celular, no va a haber secreción de bicarbonato, va a disminuir el moco, entonces esto me va a dar un daño, uno. Y aquí va a llegar el ácido y la pepsina, y entonces todo esto junto me va a dar un daño en la mucosa, que va a hacer que se rompa literal la mucosa y vamos a entrar a la submucosa y aquí tenemos a la arteria y pues justo la va a romper y va a sangrar y así, la hemorragia. Y es muy sencillo, realmente. Entonces aquí tenemos como una proyección de que ya todo esto me dio, llegamos a la mucosa y rompimos la arteria, ¿no? Aquí van a llegar las plaquetas y justo aquí tenemos la aspirina que le metimos y todo esto. Entonces va a disminuir el pH y a su vez esta disminución del pH, como sabemos que como disminuye el pH, eso va a disminuir la agregación plaquetaria y a inhibición de la trombosis y todo. Y justo, igual la aspirina es un antiagregante plaquetario, entonces esto me va a dar la inhibición de la trombosis y pues va a ser más complicado de tener esta hemorragia, justo por eso va a estar saliendo la sangre, ¿no? Entonces, realmente es muy sencillo. Bueno, ahora que ya entendimos y que ya vimos las patologías y que vimos por qué sangre del paciente, vamos a ver el cuadro clínico, ¿no? ¿Cómo vamos a ver ese sangrado, ¿no? Es una presentación típica y refleja realmente el sitio y el grado de sangrado. O sea, si nos vemos a la clínica, realmente podemos entender realmente cuánto está sangrando y dónde está sangrando, ¿no? Y son muy habituales estas manifestaciones clínicas que vamos a tener número uno, la hematemesis. La hematemesis, como sabemos, es un vómito de sangre que tiene origen ya sea de esófago, de estómago o de intestino delgado, ¿no? O sea, de tubo digestivo alto, y es descrito como un rojo rutilado,
Sí, pues sí, como más o menos de este color. O también cuando vemos que es una hemorragia reciente, ¿no? O sea, un poco hortilante, ¿no? Pero si vemos que puede ser una hemorragia un poco más antigua, vamos a verla en pozos de café, que es, por ejemplo, cuando, no sé, preparan café, muelen el café en la cafetera y quedan ahí como los pozos cafezosos, o cuando se preparan un café y no lo cuelan y se lo toman y queda ahí el pozo, justo es de ese color. La sangre, ¿no? Bueno, la sangre, la hematemesis con el vómito. Luego, tenemos a la melena, que son evacuaciones negruzcas de consistencia semisólida y son secundarias justo a la degradación de la sangre por el colon proximal, ¿no? Porque salen así negruzcas. Y esa es la melena. Y si la melena está mezclada con sangre de rojo, de un color rojo vinoso, al rojo vivo, por así decirlo, vinoso, así, se llama eso hematoquesia. Entonces, tenemos la hematemesis, la melena, si tiene sangre, la hematoquesia, acompañado de síntomas hemodinámicos, ¿no? Que lo vamos a ver que justo por la pérdida sanguínea, bueno, por la pérdida de hematidas. Entonces, es muy importante que tengan esta como la tríada clínica, yo le diría que es la hematemesis, hematoquesia y la melena, sumada a los síntomas hemodinámicos, que esas son las manifestaciones clínicas más habituales. Ahora, la hemorragia puede ser aguda o crónica. Si hablamos de una hemorragia aguda, vamos a ver que tiene manifestaciones inmediatas, ¿no? Según la calidad de sangre perdida y pues pone en peligro la vida del paciente porque es aguda. Y la crónica pues es un poco más lenta, paulatina, intermitente y las manifestaciones ocurren en un plazo mayor de tiempo, ¿no? Entonces igual, muy importante que se queden con esta parte de aguda o crónica. Siguiendo con la hemorragia aguda, vamos a ver que dependiendo de las manifestaciones clínicas, eh, van a depender justo de la pérdida sanguínea. Si el paciente, por ejemplo, pierde 500 mililitros de sangre, pues puede que no haya manifestaciones, o que sí les haya, pero muy mínimas, o sea, no hay manifestaciones evidentes. Si la pérdida sanguínea está en un rango de 1000 a 1500, aquí ya vamos a ver los síntomas de choque, ¿no? Vamos a poder ver palidez, taquicardia, hipotensión, diaforesis, hipotermia, ¿no? Pero si la pérdida es más extraordinaria y puede ser hasta de 200 mililitros o más, pues ya representa un cuadro de choque muy severo, ¿no? Entonces podemos ver el pulso fulminante, la angustia, la alta posibilidad de muerte, hipotermia, hipotensión. Entonces es muy importante evaluar constantemente esto y justo, la clínica nos va a dar como una idea de cuánto es la pérdida sanguínea, si es que vemos o no esa sintomatología. Entonces es muy, muy, muy importante y revisar todos los signos y justo la evaluación que vamos a estar constantemente haciendo de los signos vitales para revisar esto en la hemorragia aguda. Y, por ejemplo, si hablamos de la crónica, pasando al otro ejemplo, vamos aquí a ver que aquí la pérdida de sangre es lenta, intermitente, y puede condicionar anemia a largo plazo. Sabemos que llega un paciente que tiene anemia, tiene debilidad, palidez y otros factores, ¿no? Y justo está frecuentemente esto relacionado, ¿no? Un paciente que puede frecuentemente por debilidad, anemia, le hacemos estudios de laboratorio, y vemos, por ejemplo, que tiene sangre oculta en heces, entonces podemos pensar en una hemorragia más crónica y el paciente puede presentar lo que veíamos, ¿no? Hematemesis, melena, hematoquesia, hemorragia oculta, síntomas asociados a pérdida sanguínea, mareos, síncope, taquicardia o literalmente ver el choque ya, ¿no? Y aquí algo muy importante que se tiene que destacar es que la melena en un paciente, para poder ver yo melena en un paciente, tiene que haber pérdida sanguínea de 50 a 100 mililitros por día. Si no, no la vamos a ver, justo que tenemos una imagen. Y para la hematoquesia es cuando la pérdida sanguínea se cercana a los 1000 mililitros. No sé, tiene que ser una pérdida considerable para que yo la pueda ver, pero pues podemos ver más como en la melena, pero como les digo, de 50 a 100 mililitros por día, si no, no la vamos a poder ver. Ahora, tenemos algunos puntos clave para el interrogatorio, como es la edad, los antecedentes de hemorragia previa, enfermedades gastrointestinales previas, igual son muy importantes, cirugías previas, igual para valorar toda esta parte, comorbilidades. Es muy importante la cirrosis, vamos a ver que la enfermedad hepática va a ser muy común, pero la cirrosis es muy importante. La diabetes mellitus y otras comorbilidades, el uso de AINES, uso de salicílico o anticoagulantes también, el dolor abdominal, cambios en los hábitos intestinales, la pérdida de peso, la anorexia y antecedentes de enfermedad bucofaringea. Igual yo aquí le pondría la anemia, entonces igual es muy importante esto para el interrogatorio que tenemos que realizar. Y justo con esto vamos a pasar a la parte de diagnóstico.
Vamos a ver que el interrogatorio y la exploración física completa son los criterios de valoración inicial. Y para que yo quiero hacer una valoración inicial es para poder definir la etiología y el origen de los probables sangrados. Eso es súper importante, ¿no? Que yo pueda entender por qué fue el sangrado y dónde puede estar. Y justo nos tiene que pasar que el interrogatorio respecto al uso de medicamentos como ácido salicílico, como AINES, antiagregantes, anticoagulantes, es sumamente importante porque si yo lo sé, puedo entender la etiología y el origen probable del sangrado. Antecedentes de episodios previos de hemorragia de tubo digestivo alto igual son muy importantes y más, por ejemplo, si es un paciente que tiene úlcera péptida, pues sabemos que tienen riesgo a resangrado, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando estamos haciendo la exploración física, determinar los signos vitales es algo que tenemos que hacer primordialmente, como igual siempre reevaluando el ABCDE y poner especial atención al estado hemodinámico, porque eso nos va a hablar mucho de cómo está el paciente y cómo está la pérdida sanguínea. Tenemos que revisar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, todo, ¿no? Estar evaluando constantemente signos vitales y estado hemodinámico. Y también estigmas de la enfermedad hepática crónica. O sea, en la exploración física tenemos que ver si el paciente tiene ascitis, si cuando lo estamos explorando sentimos la ascitis, si le vemos telangiectasia, si lo vemos ictérico, nos puede hablar de enfermedad hepática crónica y esto es muy importante evaluar. Y justo cuando estamos haciendo toda esta parte del interrogatorio de exploración física completa para la valoración inicial, es el momento donde podemos solicitar exámenes de laboratorio e imagen. Ahora, hablando de los signos vitales, aquí tenemos un pequeño cuadro que es del manual de urgencias del Salvador Subirán, que nos habla acerca del estado hemodinámico, los signos vitales y la pérdida de sangre, que dependiendo del estado hemodinámico de la pérdida de sangre vamos a tener el tipo de hemorragia y lo que vamos a ver, ¿no? En los signos vitales. Por ejemplo, en un estado de choque, en hipotensión en reposo, vamos a ver que va a haber una disminución de hasta 20 milímetros de mercurio en la tensión arterial, con un aumento de hasta 20 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca al ponerse el paciente de pie. Entonces, esto es muy importante porque pues, nos habla de una pérdida de sangre del 20-25% y puede ser un tipo de hemorragia masiva. Por eso hay que tener mucho ojo y estar evaluando esto constantemente. Aquí es donde vamos a pedir los laboratorios, como les mencionan. Podemos pedir una biometría hemática, una química sanguínea, función hepática, coagulación y pruebas de compatibilidad cruzada. También tenemos que tener una concentración de hemoglobina y hematocrito presente para poder estar evaluando y puede ser un buen indicador hasta más de 24 horas que ya han pasado. El nitrógeno ureico en sangre suele aumentarse más que la creatinina. Igual, importante estarlo evaluando. Y aquí el tiempo de protrombina está elevado en las hepatopatías crónicas, ¿no? Entonces, igual, tener en cuenta, si lo vemos, podemos pensar, el paciente puede tener cirrosis o alguna enfermedad, ¿no? Y si también se tiene tratamiento con warfarina u otros fármacos, muy, muy importante. Se puede hacer el lavado gástrico. Esto es para cuando hay como una hemorragia alta o baja, ya sea el caso inactiva. Y esto puede facilitar la endoscopía. Y pues realmente no es recomendado de rutina, sino para casos especiales donde la endoscopia es muy difícil, tiene hemorragia inactiva crónica y no podemos ver nada, podemos usar el lavado nasogástrico, pero pues es como para casos especiales, ¿no? No es de rutina. Ahora, hablando de la valoración inicial, como les mencioné anteriormente, vamos a ver que el objetivo principal es identificar en esta parte a los pacientes con factores de mal pronóstico, ¿no? Hacer una estratificación temprana para poder definir a la población que se beneficiará de la endoscopia temprana. Tenemos algunos factores de riesgo clínicos que nos hablan de un mal pronóstico, ¿no? Como un paciente, como ya veíamos, de mayor de 60 años, entre mayor avance de la edad es más probable que aumente la morbilidad, y es importante, ¿no? Entonces, pacientes mayores de 60 años, que tengan comorbilidades graves, como insuficiencia renal, hepática, cardíaca, alguna neoplasia, hasta aquí nos menciona la metástasis, entonces igual, muy importante la edad, comorbilidades.
Sangrado activo, o sea, que el paciente tenga sangrado activo como hematemesis presenciada, que nosotros la veamos, aspirado hemorrágico, entonces, o hematoquesis, como veíamos, hasta 1000 mililitros para poder verla, entonces es importante esto del sangrado activo. Un paciente que tenga hemorragia varicosa, en comparación con no varicosa, muy importante, hipotensión o choque, que tengamos que transfundirle más de 6 paquetes globulares, igual. Paciente hospitalizado al momento del sangrado, paciente con una coagulopatía grave, que tenga hemorragia activa al momento de la endoscopía, entonces igual está perdiendo sangre, es muy importante, que tenga un sangrado de úlcera mayor a 2 centímetros o necesidad de cirugía de urgencia. Todos estos son factores de riesgo que nos van a hablar de un mal pronóstico, entonces es muy importante tenerlos en cuenta. Bueno, hablando de la valoración inicial, siguiendo, vamos, bueno, la evaluación, perdón, inicial, vamos a ver que la anamnesis inicial debe incluir la valoración de la forma de presentación de la hemorragia. Como vemos, si es un sangrado rotulante o están pozos de café, o hay hematemesis, o está asociado o no a melenas. O sea, ¿cómo es que se presenta la hemorragia y por qué sospechamos de sangrado de tubo digestivo alto? Es muy importante hacer bien la anamnesis de esta parte. Después, la repercusión hemodinámica y la gravedad. Vamos a ver si tiene una hematemesis masiva, si tiene sudoración, si tiene pérdida de la conciencia, síncope, hipotomía, si tiene una hemorragia muy grave. Entonces, igual, es muy importante ver toda esta parte, qué tan grave está la hemorragia y cómo es la repercusión de esta hemorragia en nuestro paciente. Luego, C, de comorbilidad, para que no se les olvide. Entonces, esto es como teniendo en cuenta, o tener en cuenta más bien todos los antecedentes clínicos sugestivos de hepatopatía, ¿no? Como veíamos, pacientes que te puedan tener cirrosis y que sumándole a eso tenga varices o cualquier pánico, o sea, está muy importante la comorbilidad, ya sea cardiovascular, hepática, neurológica o de neoplasia, es muy importante la comorbilidad. Y esta parte igual, interrogar, como ya habíamos mencionado anteriormente, el uso de AINES, antiagregantes, anticoagulantes, es muy importante esta parte. Como es un factor de riesgo y tenemos que quitarlo. Y sí, eso es muy importante. Por favor, que nunca se les olvide. Anamnesis del tipo de hemorragia, de la gravedad de la hemorragia y cómo lo estoy viendo, de las comorbilidades y el ingesta de fármacos. Ahora, la exploración física inicial, que algo que debe incluir es, uno, ser útil para confirmar la hemorragia, ¿no? Aquí se puede, la bibliografía menciona, hacer un tacto rectal, si vemos que hay dudas, vemos que no, pues es que no recuerdo si tuve melena o no sé, o no podemos hacer un tacto rectal si tenemos dudas y revisar, ¿no? También se recomienda la sonda nasogástrica. Si es que no tenemos endoscopía, ya lo vamos a ver más adelante, la endoscopía es el estándar de oro para el tratamiento y para el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si estamos en un servicio social donde no tiene endoscopía y está alejado del mundo, podemos utilizar la sonda nasogástrica en todo caso para confirmar la hemorragia. Entonces, es igual, muy controversial, pero si no queda de otra, podemos utilizarlo. Si no, recuerden por favor que la endoscopía es el estándar de oro para diagnóstico y tratamiento. Después, evaluar el estado hemodinámico. Aquí vamos a evaluar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca como signos de hipoperfusión periférica que podamos ver y saturación de oxígeno, y igual estar evaluando constantemente el ABCD, que tenga la vía permeable, que no haya ningún problema, justo para ver, pero justo es la parte de hipoperfusión periférica y ver bien estado hemodinámico, checar bien signos vitales. Ahora, para descartar cirrosis hepática es muy importante la valoración de la historia clínica, porque pues puede tener, por ejemplo, si el paciente vemos que tiene cefalopatía, citis, que tiene cirrosis de años, pues podemos pensar en la cirrosis per se, entonces es muy importante. Entonces recuerden, confirmar la hemorragia, evaluar el estado hemodinámico y evaluar, bueno, descartar más bien la cirrosis hepática. Después de que ya hicimos esta valoración inicial y una vez se ha iniciado la estabilización hemodinámica, vamos a seguir con la anamnesis y la exploración física y revisar los laboratorios. Ahora, si nos ponemos así, per se en el diagnóstico, vamos a ver, como ya les mencioné, que la endoscopía es la mejor herramienta para el diagnóstico del tratamiento, es nuestro estándar de oro. Entonces, las indicaciones para endoscopía tienen que ser de manera temprana, en las primeras 12 a 24 horas, que no excedan las 24 horas es lo recomendable. Si vemos evidencia de sangrado activo, si necesitamos más de 5 paquetes globulares durante una reanimación, pacientes que tengan edad muy avanzada,
que tengan antecedentes de cirugía aórtica, comorbilidades muy graves, que tengan antecedentes de sangrado recurrente por tubo digestivo alto, pues son indicaciones para hacer la endoscopía, ¿no? Por lo que lo podemos pedir. También tenemos otras modalidades diagnósticas que no son tan efectivas, pero igual se han utilizado, como la radiografía contrastada de vario, la angiografía y el gammagrama, pero igual, pues, nuestro estándar de oro siempre va a ser la endoscopia. Si vemos que no se identifica el sangrado, se puede someter al paciente a una laparotomía exploratoria para ver justo dónde está. Y esto es importante igual, el 30% de los pacientes con enfermedad úlcero-péptica experimentan resangrado, era lo que les mencionaba, en las primeras 72 horas. Entonces debe realizarse una endoscopía, un second look, o sea, como segundo chequeo, luego de que ya pasaron 24 horas de que yo hice la primera endoscopía, porque la mortalidad, o sea, puede aumentar de 5 a 16 veces. Entonces es muy importante. Pacientes con enfermedad úlcero-péptica pueden hasta el 30% experimentar resangrado, pues tenemos que reevaluarlo con una segunda endoscopia. Ahora, para valorar el riesgo clínico, uno de los mayores retos justo en la hemorragia de tubo digestivo alto no variciosa es que los pacientes tienen un alto riesgo de resangrado y pues eso aumenta la mortalidad. Por eso hay que tener en cuenta esta parte y también candidatos a recibir un alta hospitalaria, o sea, que estén bien, que hay que mandarlos a alta, o a los que necesitan endoscopía. Entonces tenemos algunas clasificaciones que nos ayudan a valorar toda esta parte, ¿no? Vamos a empezar con esta, que es para la prevalencia del pronóstico de los pacientes con enfermedad ulceropéptica, de acuerdo a endoscopía. Entonces tenemos características endoscópicas, ¿no? Como avance limpia, mancha plana, coágulo adherido, vaso visible no sangrante y sangrado arterial, ¿no? Y lo clasifica de acuerdo a la clasificación endoscópica de Forrest, que vamos a ver más adelante. Vemos la prevalencia, o sea, vemos que, por ejemplo, la base limpia es más prevalente que el sangrado arterial activo, que es menos común y es más, tiene la mortalidad más aumentada. El riesgo de resangrado, por ejemplo, en la base limpia, pues es menor, ¿no? Pero en el sangrado arterial activo vamos a ver que es alto, ¿no? También la cirugía y la mortalidad, que igual es muy común, o sea, entre menos sea Forrest, la escala de Forrest, menos mortalidad, pero entre más aumenta, por ejemplo, la 1A, vamos a ver que la mortalidad aumenta de igual manera. Aquí tenemos la escala clínica de Rockall, que esta es preendoscópica y postendoscópica, la vamos a ver al final de la presentación, pero lo que nos interesa ahorita es la preendoscópica, que tenemos variables del 1 al 3, donde vamos a evaluar años, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la comorbilidad. Entonces, de acuerdo a si tiene uno, le vamos a dar unos puntos y vamos a tener como la calificación total. Entonces, pacientes que tengan un ROC inicial arriba de 0, preendoscópico, o sea, que tengan más de 0, está indicada la endoscopía que vaya subiendo este 0 para evaluar, ¿no?, el riesgo de sangrado. Y en pacientes que tengan un score O menor a 3, o sea, que no tienen riesgo de sangrado ni de muerte, pues deberán ser considerados para alta temprana y seguimiento con pacientes externos. Igual lo vamos a revisar, pero quédense con esta parte de que la escala de Rockall, la preendoscópica, es justo para ver la preendoscopia, si hay que hacer endoscopía o no, y la valoración igual del riesgo. Aquí le tenemos igual, que como les digo, aquí está un poquito más desglosada, esta es la del libro del Subirán, que nos habla de choque, comorbilidades, diagnóstico endoscópico, estigma de sangrado, y lo clasifica de 1 a 3 puntos. Esta de aquí es la de la guía de práctica clínica. Y justo, dependiendo de la puntuación de Rockall, por ejemplo, de 0 a 1, que es lo como considerable de que pues, no hay que hacer endoscopía, vamos a ver que el riesgo de resangrado es menos y la mortalidad pues disminuye. Pero si tenemos arriba de 3 o hasta aún más de 8 puntos, vamos a ver que va a aumentar el porcentaje de resangrado, es muy importante, vean, hasta 48%. Y pues la mortalidad de igual manera aumenta y la mortalidad en el resangrado igual aumenta. Entonces es muy importante esto porque pues, nos permite evaluar el riesgo de resangrado y justo con eso evaluamos la mortalidad y evaluamos igual si hay que hacer endoscopía o no. Se los vuelvo a poner otra vez para que no se les olvide evaluar el riesgo de resangrado para pacientes que tengan enfermedad úlcero-péptica, que como vemos es la principal causa de hemorragia de tubo digestivo no varicela. Y aquí está la famosísima clasificación de Forrest, que no es el objetivo de esta clase de revisarla
a pulso de detalle, pero vamos a entenderla, ¿no? Que es una clasificación endoscópica donde vamos a tener puntuación del 1 al 3. 1 se divide en 1A y 1B, 2 en 2A, 2B y 2C, y el 3, ¿no? Que en los, vamos a ver que en el 1 es como, pues, la más grave, por así decirlo, que es la hemorragia activa. Luego podemos tener la hemorragia arterial o de chorro, que es muy, yo creo que la más, con más comorbilidades o con más mortalidad que puede tener. Y hemorragia venosa en capa o goteo, que es menos grave, ¿no? Que la arterial de la chorro. Después tenemos la 2, que nos va a hablar de los estigmas de hemorragia reciente. En la 2 vamos a ver vaso visible en el fondo de la úlcera. En la 2B un coágulo adherido a la base de la úlcera. Y en la 2C una base cubierta con hematina. Y en la 3 es nada más para ver las úlceras sin estigma de hemorragia. Entonces, como ven, la prevalencia es, lo bueno es que es, o la cosa buena es que es menor para la 1, que es hemorragia activa, un poquito aumenta para estigmas de hemorragia recente y úlceras sin estigmas de hemorragia, pues 40%. Entonces, eso es muy, muy bueno. Y aquí tenemos algunas imágenes que nos pueden ver, como les digo, no es el propósito de la clase porque nos tomaría mucho tiempo revisar cada una, pero ténganlo en cuenta y que no se les olvide. Hemorragia activa, 1, 2, estigmas de la hemorragia reciente y 3, úlceras sin hemorragia. Después tenemos la escala de Gaslow-Blatchford, que esta escala nos ayuda a certificar el riesgo durante la evaluación inicial y determinar el tratamiento. Comparada con la de Rob All, pues está mejor porque si lo ven aquí, tiene un poco de clínica, entonces es muy bueno y predice mejor la necesidad de tratamiento endoscópico. Un puntaje menor a 1 o igual a 1, pues es como el corte óptimo o ideal para predecir una supervivencia, o sea, sin intervención terapéutica y considerar un manejo ambulatorio. Eso nos ayuda muchísimo. Y como pueden ver, aquí está el puntaje, nos mide la hemoglobina, el boom, la densitometría de la frecuencia cardíaca y mete algunas características clínicas como la melena, el 5P, hepatopatía o insuficiencia cardíaca. Y aquí está un poquito mejor desglosada, me gusta más la de esta bibliografía. Y como les digo, nos miden la urea, la hemoglobina, la presión arterial y otros marcadores y les va poniendo puntos, lo cual es muy, muy bueno. Entonces, dependiendo de los puntos, pues vamos evaluando todos nuestros pacientes y vamos haciendo la puntuación, ¿no? Como les digo, el punto de corte para pacientes con bajo riesgo es entre 0 y 3. Entonces, estos no necesitarán endoscopía urgente ni ingreso hospitalario urgente. Entonces, por ejemplo, un paciente con muy bajo riesgo es un paciente que tenga 0, ¿no? Que tenga una presión arterial sistólica mayor a 110, que tenga una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, que tenga una hemoglobina de 3 si es hombre o de 2 para mujer, que tenga un MUN menos de 6.5, que no tenga melenas, que no tenga síncope, enfermedad hepática o alguna cardiopatía. Entonces, este paciente no requiere endoscopía urgente ni ingreso hospitalario. Entonces, es muy bueno tener esto. En lo particular me gusta mucho porque le mete la parte clínica, lo cual es súper importante, ¿no? Y también en esta parte, cuando estamos evaluando todo esto, además de que siempre recordar que cuando estamos evaluando cualquier tipo de paciente, no tiene que ser politraumatizado para evaluar el ABCDE, justo, ¿no? Y cuando estamos revisando todo esto y estamos viendo constantemente el ABCD, cuando vemos alguna cosa que me puede proporcionar, que me puede llevar a un choque o intubar a un paciente, aquí es donde ponemos todas las maniobras de reanimación y estabilización hemodinámica. Y ahora, ya que evaluamos todo eso y entendemos bien cómo diagnosticarlo y estarlo constantemente evaluando y reevaluando, vamos a pasar al tratamiento. Que el tratamiento inicial deberá enfocarse en una evaluación de la pérdida sanguínea y en la reposición de volumen, ¿no? Esto es lo que nos interesa, ¿no? Evaluar la pérdida de sangre, cuánto sangrado, porque tenemos una hemorragia, y reponer esa pérdida. Entonces, va de la mano esto con estabilizar las condiciones generales y todas las comorbilidades que el paciente pueda o no tener. Para eso tenemos aquí como algunos puntos claves, como que es recomendable tener siempre una vía venosa central y otra periférica, o sea, tener una vía de acceso es súper importante. Se deberá valorar la necesidad de intubación, si es necesario, rotraqueal o endotraqueal, para protección de la vía aérea. Como les digo, tenemos que estar evaluando el ABCD de nuestros pacientes. Un examen endoscópico que se realiza no más de 24 horas, en las primeras 24 horas, luego de iniciarse el episodio de sangrado y que ha demostrado ser un sangrado efectivo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? No se les olviden tener una vía de entrada, valorar constantemente el ABCD y si es necesario intubar,
y hacer la endoscopía en las primeras 24 horas. Ahora, pasaremos al manejo inicial y la estabilización del hemodinámica. Como les digo, poner dos vías periféricas gruesas que nos permitan infusión rápida de cristaloides para reponer la volemia o derivados sanguíneos si es necesario. Ya veremos los criterios de transfusión, creo que en la siguiente diapositiva. Luego se obtendrá una analítica. Tenemos que pedir hemograma, prueba de difusión de coagulación, función hepática, función renal, llenograma, lo que justo veíamos en la valoración inicial. Aquí ya lo tenemos, ¿no? Y, por ejemplo, el aumento de la urea con cifras de creatinina normales es un dato sugestivo de hemorragia de tubo digestivo alto, pero no es muy fiable, pero igual si lo tenemos, evaluarlo. Hay que tener sangre de reserva, o sea, por lo menos tener ahí 2 concentrados hemátides por si es necesaria la transfusión. 4, reponer la volemia con cristaloides. No hay necesidad de usar coloides y pues no hay como evidencia de que los coloides sean superiores al suero fisiológico, ¿no? Entonces, reponer la volemia es súper importante y uno de nuestros objetivos, ¿no? Y indicar la dieta absoluta en caso de que realmente el paciente se ha demostrado una hemorragia y cumplimos a los criterios preendoscópicos. Hay que tener la dieta porque nunca sabemos de que hay que meterlo en la endoscopía y pues hay que estar preparados para la endoscopia. Ahora, objetivos de tratamiento. Los objetivos de tratamiento en todos los pacientes, ya sea hemorragia de tubo digestivo alto o bajo, pero más en la, que diga, no tanto en la alta y en la baja, sino en la varicel y en la no varicel, o varicosa, no varicosa, es la protección de la vía respiratoria, la reanimación oportuna, la hemostasia, justo aquí vamos a ver la terapéutica de la endoscopía y la farmacología para la hemostasia, y la prevención de complicaciones y una profilaxis secundaria. Esto es lo más importante. Ahora sí, vamos a ver los criterios de transfusión. En pacientes con evidencia de hemorragia grave, shock, a pesar de que ya le repusimos inicialmente la volemia y vemos que sigue en hemorragia, sigue choqueado, vemos que el hematocrito no refleja bien el grado de pérdida hemática. En esos casos se recomienda administrar conjuntamente los concentrados de hemátides y los cristaloides, ¿no?, de la mano. Además de criterios transfusionales que deberán ser, pues, individualizados para cada paciente. Esto es muy, muy importante. No porque el paciente tiene hemorragia, transfusión. No, tenemos que evaluarlo constantemente y estar revisando y reevaluando, ¿no? Vamos a ver 3 tipos de pacientes. Por ejemplo, un paciente estable, sin patología cardiovascular, no tiene hemorragia activa, tiene una hemoglobina menor a 7, aquí se recomienda la transfusión restrictiva para mantener esa hemoglobina entre 7 y 9 y que no vaya bajando más. Por ejemplo, un paciente joven sin patología de base, hemodinámicamente estable, sin evidencia de sangrado activo, puede mantener una conducta expectante con cifras de hemoglobina hasta de 7, o sea, no pasa nada, no tenemos que transfundirlo si tolera bien la anemia. Por eso estar individualizando cada cosa y estar revolviendo constantemente, ¿no? Y por ejemplo, tenemos todo lo contrario a estos dos. Un paciente con patología cardiovascular que tiene hemorragia activa, pues se recomienda la transfusión para mantener la hemoglobina entre 9 y 10, no esperar que baje hasta 7 o menos. Entonces aquí es muy importante cada tipo de paciente y el manejo pues será individualizado, pero igual tener en cuenta o tener ahí presente los concentrados hemátidos por si es necesario la transfusión si vemos que la reposición de la volemia pues no funciona y que pues no baje la hemoglobina mucho. Ahora, tratamiento farmacológico. Aquí vamos a ver qué va a ser para todos los pacientes que tengan sospecha o que tengan sangrado severo. Vamos a darle inhibidor de bomba de protones, por ejemplo, pantoprazol, esomeprazol, aquí ya dependerá. Pero, ¿por qué damos inhibidor de bomba de protones? Pues esto es muy sencillo. Lo que hace el inhibidor de bomba de protones, como sabemos, es inhibir el paso final de la formación de ácido gástrico. Entonces, esto es con el fin de mantener un pH aproximadamente intragástrico de 6, ¿no? Y si yo te mantengo este pH intragástrico de 6, voy a favorecer o voy a mejorar la activación de la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación. Y esto me va a favorecer o me va a activar o va a aumentar la agregación plaquetaria, que es lo que yo quiero, ¿no? Y va a inhibir parcialmente la fibrinolílisis. Entonces, igual, es como matar a 2 pájaros de un tiro, por así decirlo, no se me ocurrió una analogía mejor, pero sí, eso me va a dar las dos cosas que necesito, ¿no? Por eso damos inhibidor de bomba de protones en todo paciente con sospecha que tenga certeza de sangrado. Ahora, para los pacientes con antecedentes de sospecha de sangrado por varices esofágicas o cirrosis, podemos dar análogos de somatostatina en bolo o en infusión continua, o podemos dar profilaxis antibiótica intravenosa, ¿no? Pero pues aquí ya dependerá si el paciente tiene sangrado pues, por varices, que justo es hemorragia de tubo digestivo no variciosa, si tiene cirrosis, importante. Y también podemos dar procinéticos,
como metalocropamida. Esto mejora esto es igual, podemos acusar eritromicina, aunque sabemos que la eritromicina no tiene, pues, un mecanismo procinético per se, pero aquí lo que pasa es que estos dos mejoran la visualización gástrica al momento de una endoscopía porque, pues, limpian el estómago de sangre, de coágulos, de residuos de alimentos y, pues, obviamente son dosis únicas y es justo antes de ¿cómo se llama? De hacer la endoscopía. Es como para, pues, profilaxis de que esté limpia, ¿no? Entonces, pues la eritromicina, como les menciono, se utiliza básicamente por eso. Tiene pocas propiedades procinéticas, pero pues ayuda a que el tracto digestivo esté limpio, por así decirlo, cuando se hace un estudio, cuando no es de urgencia, ¿no? Entonces, importante que lo tengan en cuenta los procinéticos para esta parte. Pero pues no es de rutina y depende del paciente y es cuando realmente necesitamos limpiar la vía, ¿no? También podemos tener, aparte del tratamiento farmacológico, otro tipo de tratamientos como el tamponamiento, tamponamiento con balón, que es una medida de hemostasia temporal, que esto es para pacientes que tengan una hemorragia así incontrolable, que tengan además esta probabilidad de varices y que requieran intubación traqueal, pues se puede utilizar, ¿no?, el taponamiento con balón. También la intubación endotraqueal, como ya veíamos, pacientes con alto riesgo de aspiración, que tengan un sangrado masivo, alteraciones del estado mental o que necesitamos permeabilidad, hacer permeable la vía aérea, pues intubación. También podemos dar anticoagulantes o antiplaquetarios, pero igual aquí asterisco, pacientes que tengan muy alto riesgo. Entonces se tiene que suspender totalmente y hacer un reinicio temprano y hacerlo muy individualizado, pero pues igual se pueden utilizar. Ahora sí, vamos con la joya de la corona, que es el taponamiento el tratamiento endoscópico, disculpen, que es la endoscopía. eh, Como veíamos, es el procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección, que nunca se les olvide. Y este debe actuarse en las primeras 2 a 24 horas previa de la estabilización del paciente, como ya les mencionaba, que no pase más de 24 horas. Y pues está indicado para pacientes con hemorragia activa, que tengan un vaso arterial con sangrado o visible, no sangrante, en una úlcera, cualquier cosa, hemorragia activa, que no solo de hemorragia activa, y en todos los casos de paciente de hemorragia de tubo digestivo alto, varicosa, que esta no la revisamos, pero pues obviamente si tiene esta, la vamos a tener que hacer la endoscopía, y solo que tenga hemorragia activa o sangrado no visible o de una úlcera, hacemos la endoscopía. El tratamiento endoscópico no está indicado en pacientes que tengan estigmas de bajo riesgo, como les mencioné, pero tenemos las dos escalas previas para evaluar esto si es necesario o no la endoscopía, porque para qué hacerla si es muy bajo el riesgo y puede manejarse de manera ambulatoria. Cuando se detecta un coágulo adherido a una úlcera, se debe realizar lavado para desprenderlo para que nos pueda dejar ver bien, ¿no? Entonces, aquí tenemos la clasificación que ya les había dicho de los fluidos endoscópicos, la prevalencia y la recurrencia de hemorragia para paciente con enfermedad ulceropéptica, igual, para que no se les olvide. Y justo el propósito de esta clase tampoco es revisar a pulso de detalle toda la parte endoscópica, pero por favor no olviden que son tres: la terapia térmica, la terapia mecánica y la terapia de inyección por endoscopia. La terapia de inyección se utiliza adrenalina diluida o hasta solución salina, pero se utiliza más para la hemorragia de tubo digestivo varicosa, más bien se utiliza para esto. Y para la no varicosa se utiliza es la térmica o la mecánica, pero siempre a veces es las dos, ¿no? La térmica, hacemos una coagulación con algodón de plasma o con láser, o sea, la térmica se utiliza calor para hacer la hemostasia, ¿no? Y la terapia mecánica, pues su nombre lo dice, ¿no? Es completamente presión directa y también podemos utilizar hemoclips. Entonces, por lo general, para la no variciosa se utiliza la térmica combinada con la mecánica y para la varicosa podemos utilizar la de inyección, siempre combinada con la térmica o la mecánica o las tres juntas porque no funciona si nada más ponemos la terapia de inyección. Entonces, no se les olvide. Ahora, ya esta parte final, para que no sea una presentación súper larga, vamos a ver el tratamiento y el manejo específico por patología, ¿ok? Vamos a empezar con la úlcera péptica. Vamos a ver que tiene que ser un paciente estabilizado. Entonces, como ya vimos, endoscopía, identificar úlceras sangrantes o de alto riesgo, porque tiene alto riesgo de recurrencia. Y, por ejemplo, estigmas de hemorragia recente, Forrest 1A, todos los que tengan 1A, 1B y 2A y 2B, aquí tenemos que hacer, si tiene Forrest de esto, tratamiento endoscópico.
Bajo riesgo de recurrencia, Forres 1, 2C y el 3. Entonces aquí damos supresión de ácido gástrico, damos farmacoterapia y ya vimos cuáles. Antes de la endoscopía, damos IVPs intravenosos 2 veces al día y después de la endoscopía, si hay alto riesgo, cambiamos la dosis a vía oral, igual estándar, IVP. Podemos dar omeprazol, aquí están las dosis, 72 horas después de la endoscopía, sin evidencia de sangrado recurrente. Bajo riesgo, cambiamos las dosis, igual estábamos en intravenosa a vía oral, estándar, igual IVP, y de manera inmediata tras la endoscopia investigamos si hay Helicobacter pylori y si lo hay, tratamos y así evitamos factores de riesgo. Podemos dar análogos de somatostatina si no es posible dar tratamiento endoscópico o antes de la terapia definitiva. Entonces, aquí tenemos terapia endoscópica, población térmica, como ya les había mencionado, hemoclips o terapia mecánica, terapia de inyección, que es epinefrina o adrenalina diluida, y hemorragia persistente o recurrente, aquí ya podemos pensar en la, perdón, en la cirugía, en la angiografía y justo evaluando. Entonces, aquí es como un pequeño resumen para que si quieren tomar la captura, así, pueden verlo y está lo resumen. Aquí les puse las de hemorragia de tubo digestivo alto, no la varicial o la varicosa, que son las varices esofágicas y gástricas. Vamos a revisarlas de manera rápida. Vamos a ver que si hay varices esofágicas, tenemos que dar farmacoterapia. Aquí les puse el fármaco, las dosis, infusión continua. También podemos hacer terapia endoscópica, ligadura de varices, que es lo más común, o escleroterapia endoscópica, y pues la meta es que sean las primeras 12 horas de que se reventó la varice, ¿no? Podemos también tener terapia quirúrgica y taponamiento con balón, que tiene que ser temporal. Y en las gástricas, igual podemos dar farmacoterapia, podemos dar inyecciones de sinoacrilato o taponamiento con balón de igual manera temporal, terapia endoscópica, igual, ligadura, obliteración de pene, igual hasta podemos pegarlas de fibrina o alcohol absoluto, y si no, terapia quirúrgica. Entonces, para que no se les olvide, también podemos dar profilaxis en el primer episodio de las varices con un beta bloqueador no selectivo, pero igual esto es como para que no tuvieran nada más la varicosa, sino también, no la no varicosa, también la varicosa. Y seguimos con las no varicosas, que seguimos con la esofagitis, que tenemos que dar supresión de la secreción del ácido gástrico, terapia endoscópica, pues es raro casi aquí, eliminar los factores de riesgo y eso me lo va a tratar, ¿no? La gastritis, generalmente es autolimitado, eliminar el agente causal, limitado a los IVPs, anticoagulantes, puede ser de ayuda a esto, sangrado severo, pues ya hacemos terapia endoscópica. Gastritis por HTP, tenemos que dar IVP y también podemos dar ocreotidón, profilaxis antibiótica, controlarlo con beta bloqueador no selectivo como propranolol y también puede haber terapia endoscópica, generalmente pues no es muy efectiva. En la angiodisplasia podemos hacer el cauterio endoscópico súper común, grapas, los hemoclips, la escleroterapia por inyección o la inyección de vasopresina por angiografía o de plano resección quirúrgica, que es el tratamiento definitivo. Para el desgarro o el síndrome de Mallory-Weiss, vamos a dar un tratamiento endoscópico, podemos dar inyección de epinefrina, coagulación térmica, hemoclip, que son las tres que les menciono, o ligador de con bandas, es lo que se utiliza, porque como vemos es una laceración, un desgarro. Para tumores de tracto gastrointestinal, pues resección quirúrgica, tratamiento paliativo, podemos dar quimio o radio, y tratamiento endoscópico. Y bueno, ya terminando, tenemos la alta temprana de seguimiento, que son los criterios de referencia, son de la guía de práctica clínica. Y aquí estos criterios es para el egreso o la no admisión de un paciente, que es, por ejemplo, si un paciente tiene edad menos de 60 años, si no tiene evidencia de alteración hemodinámica, si tiene bien la presión sistólica y el pulso y los latidos por minuto, si no tiene comorbilidades significativas, o sea que no tiene ninguna enfermedad hepática, cardíaca, neoplasia, cualquiera comorbilidad, igual. No ser paciente hospitalizado, o sea, que no esté hospitalizado y que no tenga evidencia de hematemesis o hematoquesia o de sangrado activo. Entonces, estos son los criterios de referencia para dar una alerta temprana y para seguimiento. Y esta es la parte final, que es la escala de Rock-All postendoscópica, que es la completa, como ya veíamos antes, tenemos la preendoscópica y aquí la postendoscópica está completa, ¿no? Y esta es para la selección de pacientes de alta temprana o tratamiento ambulatorio, después de un episodio agudo de sangrado gastrointestinal alto. Un puntaje menor de 3, consideramos una alta temprana y seguimiento con paciente externo. Muy sencillo. Entonces la puntuación igual, puede ser 0, 1 hasta mayor de 8,
tenemos la frecuencia, tenemos la tasa de hemorragia recurrente, que como vemos, entre menos puntaje, menos tasa, entre más puntaje, más tasa, hasta 40%, ya hemos hablado, y justo si aumenta la tasa de hemorragia recurrente, aumenta la tasa de mortalidad. Y aquí está completa, que aquí es igual, del 0 al 3, como ya sabemos, edad, latidos por minuto, el pulso, la presión sistólica arterial, comorbilidades, el diagnóstico, aquí ya metemos el diagnóstico porque ya le hicimos la endoscopía, como síndrome de Mallory-Weiss, todos los demás, lesiones malignas, aquí le vamos poniendo los puntos, y estigmas endoscópicos, si tiene o no, dependiendo de la escala de Forrest, le vamos a clasificar. Y pues esto justo nos ayuda para la temprana y para el seguimiento. Y eso es todo, me parece. Aquí tenemos una diapositiva justo para tiempo para dudas y preguntas, pero como estamos pues en un video, lo pueden dejar en la caja de comentarios si existe, que no creo, alguna duda o algo, yo lo responderé. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y por llegar hasta acá, hasta esta parte del video, porque puede ser un tema un poco largo. Y, perdón, sí, fue un poco rápido, pero era para que termináramos en tiempo. Y aquí les dejo las referencias por si gustan revisarlas, la verdad es que están muy bien. Y más, la revista Gastroenterología de México, este artículo de marca tubo digestivo alto humano varicial, es muy importante porque nos habla de la población mexicana. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en un siguiente video.